Hoy hablaremos de la percepción de los migrantes en distintas partes del mundo. Está muy interesante. Y de los proyectos de la Coordinación Nacional de Danza. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Bienvenido de nuevo por acá. Gran trabajo el Día de la Mujer. Muchas gracias, Laura Barrera, amigos del auditorio. Espero que hayas pasado muy bien tu cumpleaños, Laura. Felicidades. Gracias. Atrasaditas, pero con mucho cariño. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de seña mexicana. Y vamos a dar paso a la información que hemos preparado para todos ustedes. Claro que sí, porque la Ciudad de México se vistió de fiesta y tradición este fin de semana para celebrar el Carnaval de los Carnavales. El sol abrasador que caía en la plaza del Monumento a la Revolución no hizo mella en el ánimo ni en la tradición. Eran más de 4.500 personas, miembros de 74 comparsas procedentes de 9 alcaldías de la Ciudad de México, reunidas en la segunda edición del Carnaval de Carnavales. Comparsas con distintos orígenes y edades, diversidad que fue reconocida por la jefa de gobierno. Aquí hay pueblos originarios, aquí hay resistencia indígena, aquí hay expresiones soterradas que salen a la luz y que inundan con sus colores, con su alegría. Es el pasado con el presente. Alrededor de las 3 de la tarde, Clara Brugada dio el banderazo de salida para el recorrido desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Entre los participantes estaba Mayra Ibet, fundadora de su comparsa, a la que considera multicultural. Nuestro carnaval es el más joven de la Ciudad de México. Empezamos en 2011. Mi máscara tiene una nariz de cerdo, en alusión y en burla todavía a los invasores españoles. Nuestros ancestros descubrieron que el nahual colectivo de los españoles era un cerdo. En el recorrido hubo de todo: tradicionales conchineros, mariachis, una botarga de oso y hasta una gatúbela. Bajo las máscaras, generaciones unidas, generaciones que han heredado la tradición del carnaval. Mario comenzó a edad temprana a participar. Ya tenemos alrededor de 10 años saliendo. Es una alegría ahora sí que participar con mi delegación, mi alcaldía Gustavo Madero, y más con el innovador. Y viene prácticamente de familia, de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos nos van heredando ese gusto por el carnaval. ¿Cuánto inviertes en tu traje? Pues invertimos ahí bastantito, tenemos que echarle al cochinito casi todo el año para ahorrar. Más o menos unos 10,000 pesos. Yesenia vino a apoyar a su familia desde el público asistente, que se concentró a lo largo de Avenida Juárez y 5 de Mayo. Comparsa viene saliendo de Los Reyes, Coyoacán, salió de un pequeño barrio llamado El Rosal. Ahí se venera al Señor de la Columna, es familiar, y ahí nació el brinco. De hecho viene el brinco nacido de Tlayacapa, Morelos. Entonces ella y mis sobrinos les gusta ese tipo de danza, ese tipo de baile. Interesada en las manifestaciones sociales, Nancy Valdés tomó la oportunidad de traer a su hermano menor al segundo Carnaval de Carnavales. La primera vez que venimos, de hecho buscamos un plan gratuito y nos llamó la atención que va a estar el carnaval. No, esta es la primera vez que lo veo. ¿Cuál es tu impresión? Me está gustando, la verdad es toda la cultura. Esto me está gustando mucho. La verdad es, de hecho me gusta más esto de los charros y eso, es muy bonito. Y así, la tradición que se ha cultivado en diversas alcaldías de la Ciudad de México desfiló reunida por la capital del país en el segundo Carnaval de Carnavales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y hasta el 2 de marzo, Alas y Raíces recibirá propuestas para desarrollar proyectos destinados a la infancia que se encuentra en alguna circunstancia de desprotección o marginalidad. Y ya está abierta la convocatoria para los laboratorios lúdicos de artes. Atención artistas, talleristas, promotores culturales y colectivos artísticos interesados en el trabajo con niñas, niños y jóvenes.
Esta información es de su interés. El Programa Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces los convoca a participar con sus propuestas culturales en la implementación y desarrollo de la iniciativa Laboratorios Lúdicos de Artes 2025. Es un proyecto que apela a trabajar en aquellas comunidades en las que niñas y niños viven en distintos contextos, ya sea de marginación, de violencia, de adicción, de narcotraficantes, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que niñas y niñas, a partir de estos procesos creativos que puedan desarrollar los profesionales junto con ellas y ellos, pueden desarrollar habilidades para la vida que les permitan mirar de otra manera el mundo. En esta ocasión, serán seleccionados 45 proyectos multidisciplinarios para su implementación entre los meses de abril y julio. Las propuestas podrán estar dirigidas a bebés, niñas y niños de 0 a 5 años, a niñas y niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Los talleristas nos entregan al final de su proceso una bitácora en donde hay pues todo lo que pasó durante el trabajo, qué se encontró, qué obstáculos hubo. Nos permite tener un diagnóstico también de lo que está pasando con niñas y niños pues en distintos lugares del país, porque es una convocatoria nacional. Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo económico para su realización por un importe de 33,000 pesos mexicanos. La convocatoria abrió el 4 de febrero, cierra el 2 de marzo y pues deliberamos en un par de semanas y damos resultados, ¿no? Entonces es bastante rápido para que justamente ya en abril los talleristas puedan estar implementando sus laboratorios lúdicos de arte. Las bases de participación y el registro de proyectos se encuentran disponibles en el sitio web alasyraíces.gov.mx. Para mayores informes, puede comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, César H. Meléndez. Él fue una de las figuras más destacadas de la vida cultural del México en el siglo XX. Bajo la influencia de Le Corbusier, ayudó a introducir a nuestro país la arquitectura funcionalista y su legado transformó completamente nuestro entorno urbano. Pinturas, fotografías, planos, maquetas y objetos personales componen la exposición Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, y con la que se rinde homenaje al célebre creador a 120 años de su nacimiento. La exposición no es ni una retrospectiva ni un ejercicio exhaustivo, es más la invitación al público para que conozca los archivos, las obras, las líneas de trabajo de O'Gorman, incluso visitarlo en el contexto de Ciudad Universitaria que resguarda pues Biblioteca Central, que es una de las obras más importantes. Es, repito, una invitación para que lo conozcamos y cada quien se lleva a su O'Gorman. La muestra reúne colecciones y acervos de instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, y pone en diálogo la obra de O'Gorman con la de más de 20 creadores como Ángelo Gurría, Gabriel Macotela y Gustavo Monroy. Tenemos más de 125 piezas, tenemos una joya extraordinaria que es el paisaje de la muerte, una representación del mural Historia de Michoacán, que se encuentra en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, fotografías de Sinafo, de las escuelas primarias, el extraordinario acervo del Fondo Reservado Juan O'Gorman de Guamas-Capozalco, una presencia también de Biblioteca Central. Entre los artistas que participan está Peñalta, Maribel Portela, Gustavo Monroy, jovencitos como Mariana Paredes. Juan O'Gorman estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y fue el introductor de la arquitectura funcionalista en nuestro país. Fue el autor de más de 26 escuelas primarias en la Ciudad de México. Esta exposición no es una exposición de curaduría, no es decir, no es la autoría de alguien, en realidad es la reunión de esfuerzos y es como un taller, ¿no? Aquí vienes a aprender, vienes a comentar, vienes a dialogar. Ese es el sentido del conocimiento. La universidad y nuestro país desde hace más de 100 años ha trabajado mucho por el libre pensamiento, por la libre opinión, y por eso es que se tiene esta sensación en el museo de los brazos abiertos, porque aquí no hay una visión vertical, sino un compartimiento para que sigamos preservando nuestro patrimonio. La muestra estará acompañada de un programa de actividades que iniciará en marzo.
Todo O'Gorman, Juan O'Gorman, permanecerá abierta en el Museo Universitario de Ciencias y Artes en Ciudad Universitaria hasta el 5 de abril. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. La armonía comunitaria resuena en otras pantallas y conciencias. Volvamos de nuevo la mirada a ese trabajo documental donde los niños de Matalzuca abrazan la música con un singular propósito. Esta es una canción de mi pueblo. De la señal televisiva a la gran pantalla, el documental Armonía Comunitaria llega a la Cineteca Nacional para mostrarnos el poder transformador de la música y la importancia de preservar los saberes locales de nuestras comunidades. Esta coproducción entre Canal 22 y el Consejo Nacional de Fomento Educativo nos transporta a la comunidad nahuablante de Matlaluca en la Sierra Norte de Puebla, donde un grupo de niñas, niños y adolescentes encontró en la música una herramienta expresiva para crear comunidad y preservar sus raíces culturales, a partir del modelo pedagógico desarrollado por el CONAFE. Bueno, este instrumento se llama violín y suena así. Uno de los principios pedagógicos del modelo de CONAFE, que es la relación tutora, busca rescatar los saberes locales en las comunidades. Entonces decidimos hacer este proyecto porque consideramos que era como una muy buena oportunidad de rescatar la parte de la tradición musical en la comunidad de Matlaluca en Puebla. Fue un proyecto que realizamos durante varios meses, aproximadamente 6-7 meses, en los cuales íbamos y veníamos tratando de encontrar este hilo conductor que principalmente era la música, los niños y la comunidad. Matlaluca es una comunidad nahuablante, es una comunidad que se dedica principalmente al campo y revisar, yo creo que es importante voltear a ver estas comunidades. Mediante el testimonio de niñas, niños, padres de familia y docentes, conoceremos el proceso musical y pedagógico que dio origen a la primera orquesta comunitaria del CONAFE, un proyecto que vino a cambiar el rostro de la comunidad de Matlaluca. La comunidad se empoderó muchísimo, los mismos niños se empoderaron y entonces resulta que ya el municipio al que pertenece Matlaluca, que es Huauchinango, Puebla, pues ahora los busca justo para que vayan a diferentes eventos. Muy emocionado y a la vez nervioso. Nosotros retratamos un proceso muy bonito durante varios meses, pero lo que le quedó a los niños, eso ya es de ellos. Armonía Comunitaria estará proyectándose a lo largo de esta semana en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional. En el marco de su primera función abierta al público, el director general de Canal 22, Alonso Millán, celebró el esfuerzo interinstitucional que hizo posible este trabajo. Estamos acá para acompañar los procesos de una institución tan importante como CONAFE y pues me da mucho gusto el trabajo que hizo la gente del canal, la gente de la dirección de producción, pero sobre todo los protagonistas, toda la gente de la comunidad allá en Puebla. Las proyecciones del documental se llevarán a cabo el martes, miércoles y jueves de esta semana a las 7 de la noche. Noticias 22, César H. Meléndez. Y les tenemos otra recomendación al terminar este espacio. No se pierdan el estreno de Macio Sare, la nueva barra de opinión de los medios públicos. Sí, que suman esfuerzos para poner a debate y análisis los temas de mayor relevancia política, económica, social y cultural de la mano de especialistas que ofrecen claridad y contexto, que es muy importante para todas las audiencias. La invitación está hecha a partir de hoy, toda la semana, 9 de la noche, por Canal 11 y por Canal 22. Vamos a una pausa y regresamos. Memoria, tradición y tecnología ponen a los artistas en movimiento para develar sus procesos creativos.
Cada domingo de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos, artistas multidisciplinarios del Sistema Creación ofrecen un recorrido por su muestra Arte en Movimiento, Generación 2023-2024. Una mirada a distintas reflexiones y diálogos respecto a nuestras dinámicas sociales, culturales y tecnológicas. Nos convocan para poder dar una retribución y poder hablar de toda la exposición con la gente. Es parte del programa Jóvenes Creadores, donde damos tours guiados con la gente y les explicamos un poco sobre los artistas. Todos son convocados a través del FONCA, que es una aplicación Jóvenes Creadores, en donde cada año se hace y son artistas, me parece que hasta los 34 años, menores de 34 años somos artistas. Arte en Movimiento Generación 2023-2024 contiene la obra de un centenar de artistas y toma como eje 5 núcleos temáticos: memoria, tradición, tecnología, cuerpo y comunidad. Y son los grandes ejes que trabajan los artistas jóvenes mexicanos, muchos en distintas técnicas, a veces multidisciplinarias, y en mi caso yo estoy adscrito a Comunidad y Memoria. Trabajo, el poemario que presenté es sobre la migración indígena en la ciudad y en el mundo, y el trasiego y la pérdida de la lengua. Presenté también con la poesía un ensayo poético que es un documental, o sea, es como cine documental, ensayo documental, en el cual mi poemario está recitándose en una especie de documental, con fotos o fotogramas en blanco y negro. Mi pieza se llama Tijuana, la ciudad glitch, y es una pieza que habla sobre el choque de Tijuana con Estados Unidos, ¿no? Hago exploraciones mediante dron de toda la geografía de Tijuana, San Diego, Tijuana, Estados Unidos. Entonces hablo sobre este choque del primer y tercer mundo, ¿no? Que es llamado. Arte en Movimiento Generación 2023-2024 está abierta de martes a domingo en la Residencia Oficial del Pueblo de México en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 28 de febrero. Las visitas guiadas con los artistas participantes solo se dan los domingos al mediodía. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A manera de balance de la Semana del Arte de la Ciudad de México, les compartimos estas reflexiones sobre las tendencias e inclusión en las propuestas contemporáneas. Este año creo que uno de los puntos más interesantes de los que vi fue la presencia de África en nuestro país, porque es una tendencia que ha estado ocurriendo en los mercados internacionales, pero que ahorita lo vamos a ver muy visiblemente con exposiciones en galerías, exposiciones en museos. Estoy pensando en la exposición de Kaderatia en el MUAC. Otro tendencia que estamos viendo, que creo que es como de las cosas que sí tendrían que preocuparnos eventualmente, es que este año Sonamaco tuvo 81,000 visitantes dentro del recinto ferial, y es una cantidad que creo que es impresionante, pero que de repente nos preguntamos si es necesario que haya tantísima gente para ver arte en el mismo espacio por un periodo de tiempo tan corto. Las ferias quieren funcionar como un intermediario entre lo que sucede el artista, el galerista, pero el coleccionista, pero el comprador, pero los museos, y que se vuelven una opción para poder encontrar en un espacio de tiempo y espacio físico más opciones para poder platicar con las mismas personas de la industria. Pero en el momento en el que tú llegas a una feria que está llenísima, donde la gente está tomando, donde la gente está buscando la oportunidad de la foto, pues la verdad es que lo menos que hace estas personas es querer platicar con los artistas o con los galeristas, y al final de cuentas los galeristas un poco se convierten como en custodios de estar al pendiente de que pues a las piezas no les pase nada.
estaría el consumo en dos sentidos. Uno es el consumo en términos monetarios, reales, y la realidad es que la cantidad de gente que tiene la posibilidad económica de poder adquirir piezas de alto nivel es muy pequeño. O sea, estamos hablando como en el mundo del 1%. Y esas personas que tienen ese 1% tienen la posibilidad de no nada más de comprar en México, tienen la posibilidad de comprar a nivel internacional. Entonces eso se convierte como en una gran disputa, ¿no? O sea, si tienes posibilidad de comprarte una pieza en Ciudad de México o una pieza en Nueva York, o sea, en la mentalidad del mexicano es más caché comprártela en Nueva York que en México. Son como las más interesantes de repente, ¿no? Porque obviamente vamos a Zona Maco y vemos una pieza de $450,000 que se acaba de vender en Pace de Julian Schnabel y pues ¿cuántas personas tendríamos la capacidad para poder comprar una pieza de esas? O sea, pero lo que nos dan las ferias alternativas es justamente la posibilidad de ver artistas jóvenes, galerías jóvenes, y es un espacio donde la idea de tratar de apoyarse es muchísimo más evidente. Bueno, esto se suma a lo que comentábamos la semana pasada a lo largo de los reportajes que les fuimos presentando sobre ¿es elitista el arte o el acceso al arte o el acceso a los espacios? Porque son temas diferentes. Pagar por ir, como es en el caso de Zona Maco, que hay que pagar por una entrada, o los precios de las obras son de otro nivel. Sin embargo, hay muchas otras manifestaciones, galerías que ofrecen obras a precios sumamente razonables, atractivos. O el verlas, porque el verlas tendría que ser un poco también, digamos, más abierto y democrático. Como entrar a un museo. Pero también ahí vienen varias reflexiones al respecto, porque hablas de elitismo, pero nada te garantiza que la obra de arte que compras en la Feria de Arte Independiente vaya a adquirir esa plusvalía con el tiempo. Claro, ¿no? ¿Qué lo vuelve elitista o no? ¿El precio? ¿O lo vuelve elitista la firma y el respaldo? Ahí está esta película que es buenísima, que se llama Amigos, donde para promover precisamente a su amigo va y pues blofea con el precio de la obra para que la compren en millones, y era la única obra que había pintado este personaje. Y que además la pintó en un acto de broma, realmente burlándose de ciertas manifestaciones, y ahí se mencionaba a Julian Schnabel, ¿no? En la nota que acabamos de presentar, dicen Julian Schnabel, que es un artista muy interesante, pero que de pronto también tiene unas cajas de zapatos como el propio Gabriel Orozco, que me parece un artista sumamente interesante, pero de pronto una caja de zapatos o una caja de algún desperdicio que ha utilizado Julian Schnabel en obras, dices, sí tiene un valor comercial, pero el valor artístico, ¿qué se lo otorga, no? La semana pasada hacíamos otra vez la reflexión a propósito del plátano con el gaffer o el arte en NFT. ¿Qué lo vuelve elitista? ¿Qué lo vuelve caro? ¿Qué le da esa plusvalía con el tiempo? ¿O no? Porque muchas veces también ahora, en la época de funar a las personas, si de repente al artista se le descubre un pasado oscuro, tu obra se devalúa en ese momento. Efectivamente, buena reflexión. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Sería interesante que nos compartieran en las redes sociales de Noticias 22 cuál es su sentir y su pensar a propósito del arte contemporáneo, de si es necesario que haya un desplegado que explique lo que uno está viendo y ya no ataña a las emociones, o inclusive qué tan elitista puede ser a la hora de pagar el precio que sea cuando vas a una exposición como Zona Maco. Efectivamente. Y bueno, ahí dejamos para ustedes esta reflexión y comentario. Y ahora la lucha por territorio y la representación en la política de los pueblos originarios nos lleva a replantear incluso el significado del concepto patrimonio. ¿Cómo se han ido reconociendo los derechos de los indígenas en México y qué falta por hacer? Es la investigación que realizó Francisco López Bárcenas y que ahora aparece en el título Estado, Multiculturalidad y Multietnicidad. En el siglo XX ha habido 3 reformas importantes. La de 1917, que es la Constitución que todavía nos rige, la de 1994, la del 2001 y esta última.
¿Qué tienen estas reformas? Bueno, la del 17 cambia totalmente la visión sobre los pueblos indígenas. Ahora los va a tratar como sujetos de derecho, pero solo en materia agraria. A lo largo del libro, publicado por Pluralia, vemos cómo la creación de la propiedad privada, ejidal y comunal, esta última reconoce la forma de comunidad prehispánica. Sin embargo, no se reconoce a los indígenas como sujetos políticos. Es hasta 1992 que se da otra reforma al artículo 4. Surge el EZLN, que da paso a la reforma del 2001, en donde se reconoce el derecho al patrimonio cultural colectivo, a la medicina tradicional, la autonomía y educación bilingüe. Hay una línea, pues, desde 1824, o sea, desde hace 2 siglos, en donde no se quiere reconocer esos derechos a los pueblos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eso implicaría, en serio, hacer un rediseño de la estructura del Estado. Y lo otro, porque sí cuestiona mucho el modelo de desarrollo que tenemos. El modelo de desarrollo muy extractivista, o sea, la minería, el agua, la biodiversidad, el maíz transgénico, ahora que se está, bueno, en este caso el maíz nativo, cuestiona mucho eso. Y entonces, pues todavía hay una resistencia fuerte de los grupos económicos, grupos políticos. Y eso es lo que tenemos. Al final del libro, Estado, multiculturalismo y multietnicidad, los derechos indígenas y afromexicanos en las constituciones de México, se deja ver cómo a corto plazo veremos la lucha por el territorio y la representación directa en la política. El asunto del patrimonio cultural, que va desde los textiles que se lo han estado apropiando indebidamente las empresas transnacionales, pero ojo, mucho de lo que tenemos como patrimonio nacional, sobre todo zonas arqueológicas y zonas históricas, los pueblos van a comenzar a reclamar como patrimonio de ellos, y vamos a tener ahí un asunto de quién es, y vamos a tener que cambiar nuestra idea de patrimonio que tenemos ahí. Yo creo que son de los temas fuertes que vamos a tener. Noticias 22, Alberto Aranda. Transdisciplina, coproducción y más recursos para el baile. Esto forma parte de una nueva etapa en la Coordinación Nacional de Danza. Alonso Alarcón inicia su mando al frente de la Coordinación Nacional de Danza del INVAL con el lanzamiento de 5 nuevos programas nacionales que habrán de fortalecer el quehacer dancístico de México. Estos se construyeron a partir de las mesas del Plan Sectorial de Cultura y de una evaluación diagnóstica aplicada a 90 creadores de la danza de diferentes entidades de la República. ¿Qué resultados arrojó la evaluación? Algunas de las problemáticas que surgieron tienen que ver con la programación de obra, que por lo general dura muy poco tiempo, un fin de semana en cartelera, en danza, la problemática de la circulación nacional, la presencia nacional del INVAL, que a veces está todo muy centralizado, ¿no? Y por supuesto, pues, la necesidad de ampliar los recursos públicos para poder fortalecer el sector. Para este ejercicio, la Coordinación Nacional de Danza, en palabras de su titular, cuenta con 18.5 millones de pesos, más una ampliación de 4 millones. Es decir, los 5 programas operarán con un total de 22.5 millones de pesos. El primero de ellos se titula Danzas Populares, programación en espacios INVAL. Tiene que ver con la programación en el Teatro de la Danza, en la Sala CCB y en el foro La Caja de la Ex Esmeralda. Aquí hicimos una innovación importante. Vamos a tener temporadas de 12 funciones en el Teatro de la Danza. Esto va a fortalecer los procesos creativos, los procesos coreográficos, y también va a permitir la fidelización de públicos. En segundo lugar, Red Nacional de Saberes Corporales incentivará la producción y circulación de proyectos que responden a necesidades específicas. Rizoma de Creación y Pedagogías en Danza impulsará prácticas diversas, procesos de creación, investigación y experimentación. Mientras que Residencias Artísticas en Danza será un incentivo, recursos a través de espacios y bolsas de financiamiento. El jardín escénico ahora tiene una cabida dentro del programa que se llama
plataforma de danza expandida y performance. En esta plataforma nosotros desde la Coordinación Nacional de Danza proponemos proyectos de danza, vamos a recibir proyectos de danza que están en diálogo con la inter, multi y transdisciplina. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes del corte les comentamos que mañana en la Cineteca de Sonora se va a estrenar el documental Peregrino de Amor, que rescata testimonios sobre el origen y evolución del festival Alfonso Ortiz Tirado, y como el encuentro internacional cuyo eje principal es el canto operístico, se ha diversificado. Este año la fiesta que rinde tributo a la memoria del tenor, médico y filántropo alamense llegó a su edición número 40. Y el documental también va a estar presente próximamente en la señal de nuestra televisora hermana Telemax, así que estén muy al pendiente porque vale la pena. Fueron 40 años, son 40 años de este encuentro musical que, como bien refieres, Laura, va mucho más allá del bel canto y es el único de esta característica, haciendo referencia a un festival internacional de ópera en América Latina. Y una gran cobertura la de Olin Buendía, nuestro compañero Rafael. Un abrazo, Olin. Sí, allá, la verdad, qué rico. Hay que volver a Álamos más seguido. Vamos a una pausa. Las apropiaciones culturales son el pretexto para disertar cómo se percibe a los migrantes en distintas partes del mundo. La migración es una condición humana. Sin embargo, el rechazo a la comunidad migrante no es un comportamiento exclusivo del presidente estadounidense Donald Trump. La violencia cultural y el rechazo a la identidad ocurre en todo el planeta. En España, por ejemplo, por un lado, se han simplificado los trámites para obtener un permiso de residencia, se han mejorado los derechos de los residentes extranjeros de larga duración y por el otro, los extranjeros que se encuentren en España en situación irregular podrán ser castigados con penas de hasta 10,000 euros, además de la expulsión del territorio. En Estados Unidos, entre otras muchas amenazas, está la prohibición a mandar remesas si no se tienen los papeles de residencia. Y aquí en todos lados, mientras no tengas papeles, pues no tienes derechos. Por ende, pues no eres un ser humano. Y como no eres un ser humano, pues se puede hacer contigo lo que quieras, ¿no? Migrar no es invadir. Migración no es invasión. Migración es enriquecimiento. Por ejemplo, yo vivo en España, bueno, más concretamente en Cataluña, y lo veo. Viene de una realidad que atravieso todos los días. Aquí no hay un solo día que salga a la calle que no haya una mirada, que no haya algún comentario. O sea, he vivido de todo tipo de experiencias racistas de este lado. ¿Qué sería de Estados Unidos sin italianos, sin mexicanos, sin griegos, sin judíos, sin árabes, sin pakistaníes, sin cubanos, ¿no? Que para este primer mundo, para que se siga sosteniendo, pues se sostiene a base de eso, de que otras personas mueran, de que otras personas sacrifiquen su vida entera por trabajar 10,000 horas diarias en condiciones laborales horribles para que nunca te falten lo que quieras cada vez que sales al súper o a comprar en una tienda, ¿no? Así que para mí ha sido como un choque muy fuerte y por eso un día muy enojada, justo estaba cenando. Y antes de cenar dije, antes de irme a dormir quiero escribir algo, y me puse a escribir ese post porque al final también aquí lo veo, ¿no? Hay mucha apropiación cultural, hay mucho, descontextualizan totalmente muchas culturas, desde lo musical, yo que hago música al final lo veo, ¿no? Gente blanca imitando culturas de gente culturas que vienen de la opresión, de la precariedad, culturas que vienen de espacios donde se les quita todo menos lo que traen en el espíritu, ¿no? Y eso es lo que a veces mucha gente descontextualiza y lo hace suyo. Y para reflexionar, hay claro respuesta. Pequeñas manifestaciones aisladas de rechazo que quizá hoy parecen pocas, pero con el tiempo puede que se sumen más. Mucha de esta migración es por hambre o por persecución, también política. Migrante bueno, pues el que se integra, como les gusta decir, migrante bueno, el que viene a trabajar y nunca dice nada, el que se queda callado, el que baja la cabeza, el que agradece todos los días que le dejen vivir aquí. Migrante malo, pues el que incomoda, el que no se queda callado, el que está todo el tiempo diciendo
y pidiendo y exigiendo que las cosas sean de otra forma, ¿no? Yo creo que al final la gente que migra no lo hacemos por un gusto, o sea, lo hacemos por una necesidad, y hay una diferencia entre migrar y viajar por el mundo, ¿no? O sea, yo tuve que migrar a mí me escupió la violencia de México. La migración es una operación de supervivencia siempre, ¿eh? Nunca tanta gente había tenido que emigrar, nunca tanta gente había tenido que dejar sus casas, y yo estoy convencido de que esto se debe esencialmente a que durante décadas se ha impulsado en todo el planeta un modelo económico depredador. La migración es y seguirá siendo un hecho innegable. En México, las y los migrantes podrán estar tranquilos, ya que serán recibidos con el programa México Te Abraza y podrán acceder a todos los programas para el bienestar. Hay que entender que seguimos migrando y que es parte de lo mismo. Con nuevos componentes, con mafias, con procesos de degradación social que producen delincuencia, violencia, tráfico de personas, hambre, con cambio climático que azota regiones y destruye sistemas agrícolas. Todo esto es cierto, pero es más cierto y más esencial que seguimos migrando y que la migración es un aporte de humanidad a donde sea que llegue. Pues eso no lo digo yo, lo dijo desde el presidente López Obrador, y lo dice ahora mucho la presidenta. Hay que atacar las fuentes de origen en el sentido de ayudar a que esos países tengan otro tipo de condiciones, pero a su vez, pues proteger en la medida de lo posible a estos migrantes. Para Noticias 22, Óscar Helguera. Un muy buen tema para reflexionar. Y cambiando de tema, esta muestra reivindica a un grupo de artistas que quedaron a la sombra de grandes personajes, y vale la pena reconocer la calidad de su trabajo que realizaron bajo el mismo México. La Escuela Mexicana de Pintura fue una corriente pictórica surgida de manera paralela al muralismo a principios del siglo XX, que se caracterizó por abordar temas nacionalistas. Artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco fueron los grandes representantes de este movimiento. Sin embargo, la exposición Bajo el mismo México muestra el trabajo de aquellos creadores que no tuvieron la misma relevancia dentro de la corriente artística a pesar de su gran capacidad técnica. Esta exposición busca mostrar cómo había otros artistas que han quedado rezagados de la historia del arte mexicano, por lo cual aquí se les está como que pagando esta deuda con esta exposición. Algunas de estas obras fueron hechas por Emilio Vaz, Amador Lugo, Rosendo Soto y Celia Calderón, quienes regresan después de 50 años a las salas de un museo para ser exhibidas. La historiografía del arte mexicano tiene que dar una visión nueva, o sea, de integrar estos artistas y por qué pues fueron importantes en su momento. Muchos de ellos la crítica los alabó, por ejemplo a un pintor, Carlos Sánchez, Jorge Juan Crespo de la Serna le llamó el pintor de la noche mexicana. Son más de 90 obras que fueron elaboradas entre 1921 y 1973, que conforman parte de las colecciones del Museo Caluz y Juan Coronel Rivera. 90% de la exposición es arte nacionalista. El realismo, o sea, y los arquetipos, recordemos, las costumbres cotidianas, los bodegones, los retratos, los autorretratos, o sea, porque todos trabajaban estos parámetros. La muestra Bajo el mismo México, que busca ampliar el panorama pictórico mexicano, permanecerá hasta el mes de septiembre en el Museo Caluz. Noticias 22, Óscar Cortés. Pasaron más de 40 años para rescatar la historia y andanzas de los pioneros de la montaña. En 1980, como parte de las actividades conmemorativas por los 50 años de la autonomía universitaria, 6 jóvenes estudiantes de la UNAM llevaron a cabo la primera expedición mexicana al Himalaya con el firme propósito de conquistar una montaña de más de 8,000 metros de altura. Debido, entre otras cosas, a que el alpinismo no era un deporte mediático y mucho menos era atendido con seriedad, esta hazaña
fue desestimada y con el tiempo olvidada. 4 décadas después, la cineasta Verónica de la Luz conoció la historia y se dio a la tarea de recuperarla en el documental Yalún-Kang, Pioneros de la Montaña. Me pareció una historia que se tenía que rescatar, ¿no? Sobre todo, sí, evidentemente para que lo conociera pues la gran comunidad universitaria, pero sobre todo que se les hiciera pues un verdadero homenaje a esta gran expedición y a estos grandes deportistas mexicanos que marcaron definitivamente un hito en la historia del alpinismo mexicano. Cuando ella me contacta y nos dice qué quiere hacer, yo siento una gran ilusión. Y una gran ilusión porque a tantos años hay la posibilidad de que se presente al público aquella historia. El documental cuenta con los testimonios de los montañistas José Manuel Casanova, Hugo Delgado y Lucio Cárdenas, y presenta por primera vez el archivo audiovisual que ellos mismos filmaron en su ascenso al monte Kanyenjunga Oeste, conocido también como Yalún-Kang. La idea de tener material fílmico sí fue una preocupación de nuestra parte, y la idea era, traer testimonio de todo lo que estábamos viviendo. Era novedoso, era algo que nadie había filmado de los mexicanos. Ellos fueron los directores de su propia película sin saberlo, ¿no? Y entonces a través de su mirada estamos viendo lo que ellos vivieron en ese momento. Y para mí eso es maravilloso, ¿no? Verónica de la Luz y su coproductor Jonathan Ríos levantaron el proyecto con sus propios medios y recursos. Lo que nos impulsó realmente pues fue como tratar de sacar esta historia con los recursos o los pocos recursos que teníamos, pero con todas las ganas que teníamos. Los expedicionarios Hugo Saldaña y Alfonso Medina fueron los únicos miembros del grupo que alcanzaron la cumbre del Yalún-Kang. Sin embargo, nunca más se supo de ellos. En su regreso al país, los estudiantes debieron lidiar con el hostigamiento y desconocimiento de los reporteros que cubrieron la noticia, quienes increparon a los jóvenes por el deceso de sus compañeros. De esta forma, la hazaña deportiva quedó eclipsada por la tragedia y el sensacionalismo. Esto hizo que los medios malinformaran y que no leían el valor real al hecho de que Hugo y Alfonso hayan logrado la cumbre y que todos los esfuerzos que se hicieron para lograr esa meta. Esto se perdió y se destacó nada más que se habían muerto, que las autoridades de Nepal no sabían qué decir y una serie de tonterías desde mi punto de vista. Yalún-Kang, Pioneros de la Montaña, ha formado parte de la programación de DocsMX, el Festival de Cine de Ensenada y el Festival Lindes Focales. Las y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, que es la página de Facebook Yalún-Kang, Pioneros de la Montaña, e Instagram. Próximamente tendremos ya el acceso libre para que puedan ver la película y que lo estaré posteando en las redes sociales. Noticias 22, César H. Meléndez. Tenemos una muy breve pausa. Y mucho más aquí en Noticias 22. Para entender la correlación entre el arte y los fenómenos sociales de una época, basta echar un vistazo a las estampas de la Revolución. Fomentar las causas sociales de la Revolución a través del arte fue el propósito que tuvieron los artistas Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis Arenal al fundar el Taller de Gráfica Popular en 1937. Iban más enfocadas en cómo materializar los frutos de la Revolución, que para ese entonces ya era el momento de empezar a cosecharlos. Más de 80 obras creadas por este colectivo artístico reúne la exposición Estampas de la Revolución Mexicana. Es muy, muy claro y nítido percibir este espíritu político, social, didáctico, dirigido evidentemente a las clases más desfavorecidas. Uno de los eventos más antiguos que registraron los artistas fue la represión que realizó el presidente Porfirio Díaz al final de su primer periodo, cuando se levantó un pequeño grupo de personas para derrocarlo en Veracruz. Fue cuando le mandó un telegrama al general Luis Mier y Terán diciéndole:
Aprendidos infraganti, mátalos en caliente. Así decía el telegrama, y al general no le queda otra que realmente, sin ningún tipo de juicio ni nada que pudiera parecerse a eso, matar a todos aquellos que estuvieron involucrados en este pequeño levantamiento que fue el primero, tal vez, que anunciaba muchos años antes la posibilidad de una revolución social. Otra estampa muy relevante de Fernando Castro Pacheco es la que gira alrededor de la huelga de Río Blanco en Veracruz en 1906. Me parece particularmente trascendente porque describe el papel que jugó esta luchadora social poco conocida pero sumamente importante, que se llamó Lucrecia Toriz y fue una líder del grupo de obreros que se levantó en armas contra la explotación, la terrible explotación que había en aquel entonces en las empresas textiles de Veracruz. Muchas estampas que tocan el mismo tema de distintas maneras. Por ejemplo, el escabroso tema de la libertad de prensa. Esta muestra forma parte de las actividades con las que el Museo de Arte Carrillo Gil celebra su 50 aniversario. Es una exposición que, como ya lo dijimos, forma parte o nace del acervo fundacional de Carrillo Gil, lo cual también siempre es muy interesante valorar y apreciar. La exposición va a estar abierta hasta el 4 de mayo del presente año. Noticias 22, Óscar Cortés. Para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, que se celebra mañana, el Universum estrenará la obra Las mujeres piensan en todo. Va a ser una lectura dramatizada que va a dar cuenta de la vida de 8 mujeres científicas, ¿no?, quienes han hecho aportes a la ciencia de distintas maneras, ¿no? 4 científicas internacionales de alguna manera y 4 historias de mujeres mexicanas, 2 de ellas aún vivas. Una abordará la semblanza de Katia Rechavaleta, que es la astronauta que ha cobrado mucha relevancia últimamente, pero bueno, lo dices tú muy bien, ¿no? La intención es poder visibilizar y que el público que nos acompañe pues entienda cuál es la labor y el papel que ha jugado las mujeres en la ciencia desde siempre, y la idea es que la gente se sensibilice con esas historias, pero que también se inspire, ¿no? Mucho de lo que hacemos en Universum, en divulgación de la ciencia, también a través de la Comisión de Género, pues es inspirar a otras mujeres, ¿no?, a jóvenes principalmente, a que puedan verse reflejadas como las próximas científicas, investigadoras. Esta pieza se montará en el Teatro Dr. Jorge Flores del Universum. Esto es en el Museo de las Ciencias el 13 de febrero a las 5 de la tarde. Les recordamos que es un evento gratuito y será una lectura en atril. Vale la pena darse una vuelta y celebrar, por supuesto, a todas las mujeres, niñas y jóvenes que nos comparten ciencia. Laura, y tenemos más información relacionada con esta efeméride. Sí, porque a lo largo del mes la Universidad Nacional tendrá una serie de actividades para poner en el centro la reflexión sobre los aportes de las grandes científicas. La presencia de las mujeres en el desarrollo de la ciencia en el mundo es del 30%. Es una cifra que no ha cambiado desde hace un par de años, según la ONU. Si hacemos como este análisis de datos aterrizado, por ejemplo, aquí en la UNAM, también es complicado porque si nos vamos a carreras, por ejemplo, como matemáticas, apenas las mujeres representan un 20%, mientras que en las ingenierías apenas si llegamos en algunas carreras como eléctrica, electrónica, al 10%. O sea, en pleno 2025 tenemos esa baja representación de las mujeres. Esta brecha todavía es mayor en los niveles de posgrado, debido a que muchas mujeres tienen que elegir entre ser madres o continuar con sus investigaciones, debido a la falta de políticas e instalaciones para facilitar el cuidado de sus hijos. Y otro factor de deserción es la violencia. Según datos de la ONU, 1 de cada 2 mujeres que ejercen una carrera STEM, CETIM, ha padecido al menos en una ocasión violencia sexual. Entonces eso nos habla mucho, ¿no?, acerca de todo el camino que hay por recorrer.
Para visibilizar a las mujeres en la ciencia y transformar las estructuras que han limitado su participación en áreas científicas, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un programa de actividades titulado Rebeldes y Sabias. El objetivo es justamente visibilizar el papel de las mujeres en las ciencias, particularmente en aquellas disciplinas en donde nuestra participación es pues escasa, ¿no? Inspirar a las futuras científicas, rendirles homenaje a las mujeres creadoras de conocimiento, así como reflexionar sobre las políticas para el ingreso, permanencia y desarrollo de trayectorias, son los ejes temáticos de las más de 150 actividades que organizará la UNAM, que van desde talleres, exposiciones, conciertos, rodadas, proyecciones de películas y conferencias magistrales. Tenemos el taller Niñas en la Ciencia, que es un tendedero de pequeñas científicas. Entonces, lo organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la actividad está programada para el 27 de febrero de 10 a 6 de la tarde. Incluso va a haber una proyección del cortometraje No hay Einstein con falda, de la directora Marisa Tane Hernández, y pues esta va a ser proyectada en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, también el 12 de febrero a las 5 de la tarde. Las actividades se desarrollarán hasta el 28 de febrero en diversos campus e instalaciones de la universidad. El calendario se encuentra disponible en las redes sociales y en la página de la Coordinación para la Igualdad en la UNAM. A partir de las experiencias que tenemos, de las preocupaciones que manifestamos, de cómo es que vemos el mundo, es que podemos llegar a una comunidad científica, enriquecerla, hacerla más plural y encontrar en un mismo problema pues diferentes perspectivas. Noticias 22, Óscar Cortés. Nos despedimos aquí a la Cámara 3 de Mauricio Valverde. Feliz cumpleaños, Mau. Muchas gracias. Felicidades. ¿Es todo por hoy? Hasta mañana.